Muchísimas gracias, Ana Agustín. Muchas gracias a Ricardo Alvar en realidad al Instituto Jacques Maritain, aquí todos los amigos de Córdoba y la cátedra Jacques Maritain de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, tan prestigiosa y tan querida. La verdad que es un gusto volver a estar en nuestra casa de estudios, esta vez presentando este libro que es una compilación de ensayos que se realizó dentro del proyecto de Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba. Es un proyecto que la Asociación Civil Cultura Democrática llevamos a cabo ya hace unos 3 años. Venimos implementando, apoyando a intelectuales y a miembros de distintas organizaciones pro-democráticas en Cuba. Y este concurso de ensayos tenía como objetivo rescatar el pensamiento de políticos, artistas e intelectuales del siglo XIX y del siglo XX para pensar en la Cuba, todos deseamos, una Cuba democrática para el siglo XXI. Entonces, de esta convocatoria la respondieron distintos intelectuales, artistas y pensadores actuales, gente en Cuba o ya en el exilio, que ya de por sí son testimonios de esta lucha por la democracia en Cuba. Es el caso de Rafael Hermans, es un intelectual, ensayista, lo conoce personalmente Luis, y que por ahí se viene a hablar más de él personalmente, pero él rescata, Rafael Almanza rescata el pensamiento del padre Félix Varela y de José Martí, y va y lo pone en diálogo con Jacques Maritain. Se va poniendo, digamos, si conociera a Jacques Maritain, a Félix, si hubiera conocido a Félix Varela y a Martí, hubieran compartido esto, a pesar de que, digamos, había José Martí es una figura que hoy lamentablemente muy tergiversada por el régimen cubano, que lo utiliza como bandera, ¿viste? Como volando ciertos valores y tergiversando sus palabras, ¿no? Si realmente si José Martí se despierta hoy, realmente pondría el grito en el cielo. Y bueno, lo que hace Almanza es rescatarlo de las garras de esa propaganda comunista que mal utiliza a Martín, ¿no? Y lo pone en diálogo con Maritain. Luego tenemos el ensayo de Mario Ramírez, un joven también editor y escritor, periodista de Camagüey, que él rescata el pensamiento de Sergio Carbó, que fue un periodista que luchó por la verdad, no solamente durante la dictadura castrista, sino ya venía él luchando contra el autoritarismo de Machado, la dictadura de Machado, luego contra Batista, y cuando, como pasó, cuando se dio la Revolución Cubana, cuando llegan al poder, venían a derrocar a la dictadura de Batista, prometiendo que se iba a llamar a elecciones, prometiendo que iba a haber una democracia, que se iba a restaurar la Constitución de 1940. Muchos en su momento celebraron ese triunfo de los revolucionarios, y pronto se vieron traicionados, que no llamaban a elecciones, de que en realidad venía escondido como el pensamiento humanista, marxista-leninista, en fin. Y Sergio Carbó enseguida, si bien en algún momento celebró la revolución, enseguida fue uno de los primeros que luego con la pluma, haciendo periodismo, defendió la verdad, la justicia y los verdaderos valores. Entonces, todos estos autores que van rescatando, los autores actuales, van rescatando los valores humanistas y ese testimonio de vida que fueron
pensadores, escritores, pero personas que también lucharon, dieron la vida o al final fueron forzados al exilio por ese testimonio de vida. Ustedes piensen que un gobierno totalitario como es el de Cuba, el adoctrinamiento, el cambio de la historia, la colonización, o sea, hay que hacer un rescate de la historia de ese gobierno totalitario que lleva 6 décadas, y por lo tanto 6 décadas de cubanos, que las nuevas generaciones de cubanos por ahí no conocen estos testimonios de estos pensadores que fueron testigos de la verdadera lucha por la democracia. Luego vamos a contar con el testimonio de Jorge Núñez, que él escribió un ensayo sobre Rasco, Ignacio Rasco, que él fue, digamos, fue una persona que vivió la revolución, de hecho estudió en el mismo colegio que Fidel Castro, y fue, enseguida también se opuso. Él había creado el movimiento demócrata cristiano en el 59, que fue muy efímero, porque después el embate, realmente fue muy fuerte, ¿no? La lucha contra la disidencia y cualquier movimiento, cualquier pensamiento que fuera distinto al que había triunfado, fue eliminado, ¿no? Forzado al exilio. Rasco siguió siendo testimonio de esa lucha por la democracia en el exilio, funda el Instituto Jacques Maritain. Acá lo dice en el 82, habrá sido 82-83, porque el otro día entrevisté a Hugo de Aragón de Vinejo en el 83, como todo proceso, ¿no? Cultura democrática fue conseguido en el 2017, se firman los estatutos en el 2018, siempre en una fundación por ahí puede haber una diferencia de meses o de un año en este caso. Pero en el 82-83 Rasco fundó el Instituto Jacques Maritain de Cuba, pero lo funda en Miami, estando en el exilio. Jorge Núñez lo representa en Pinar del Río, estando hoy en día, sigue el legado, además de escribir de él. Rasco fue una persona que, desde el exilio, apoyó el movimiento dentro de la isla, y luego cuando cae el muro de Berlín, que realmente cae el bloque soviético, y hay toda una ola de democratización en Europa del Este, mucha gente se ilusionó con que eso iba a pasar también en Cuba, ¿no? En el 90. Entonces ahí se fundan muchos partidos por el exilio dentro de la isla, como diciendo, es ahora, ya, ¿no? Eso fue hace 30 años, ¿no? Como que ya va a caer también el régimen en La Habana, y Carlos Alberto Montaner funda el Unión Liberal. Rasco retoma ese movimiento demócrata cristiano que había fundado en su momento, estando en la isla, en el 59, lo retoma y lo refunda siendo el Partido Demócrata Cristiano, estando en el exilio, y junto con otro partido social demócrata, con Baloira a la cabeza, fundan una plataforma democrática. Entonces se van uniendo en esa vocación de diálogo, ese diálogo desde el movimiento cristiano, esa vocación de diálogo y de pluralidad. La pluralidad es uno de los valores de la democracia, y el movimiento cristiano se defiende esa pluralidad. Entonces, se unen estos líderes representando a las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, para pensar una transición y pensar cómo iban a vivir esa transición que hasta ahora, el día de hoy, todos desean. Pero esa vocación de diálogo y de coordinación y de seguir siendo un testimonio. Lamentablemente de eso se hicieron varios documentos en Miami, en Madrid y en Caracas,
esa vocación de diálogo, no solamente entre los partidos políticos, sino en el momento también entró en debate el tema del diálogo con el régimen, cosa que dentro de la oposición cubana es un poco como traición a la patria. Algunas partes como piensan que entrar en diálogo con el régimen, negociar, es ceder, ¿no? Y no es ceder a los valores, es simplemente buscar de una manera pacífica, buscar una transición, que entonces, para que entendamos que no todo el mundo a veces comulga con el tema del diálogo, que es una palabra que crea conflicto a veces entre la misma oposición. Pero los que creemos realmente en la democracia tenemos que siempre promover algún tipo de diálogo, construir consensos. Luego está un artículo de John Suárez y Regis Iglesias que lo escriben juntos, rescatando el pensamiento de Osvaldo Payá. Osvaldo Payá, lamentablemente no está más entre nosotros, fue asesinado por el régimen cubano en el 2012, el 22 de julio del 2012, simulando un accidente de tránsito en el cual viajaban dos europeos, él y otro, Osvaldo Payá, con Harold Cepero, un joven también activista, miembro del movimiento cristiano de liberación. Osvaldo Payá, junto con otros jóvenes de la parroquia del Cerro, convencidos que había que hacer algo por una cuestión de valores, fundan este movimiento cristiano, liberación, ¿no? De liberación. A veces los movimientos cristianos de liberación se confunden a veces con los movimientos guerrilleros, porque ahí en Centroamérica hubo movimientos de liberación guerrilleros, y esto es un movimiento cristiano, liberación por la liberación, pero siempre convencido de la lucha no violenta, ¿no? Esa aclaración para no confundir, digamos, que siempre de los valores humanistas cristianos vamos a buscar la democracia, pero por vía no violenta, ¿no? La desobediencia civil y la lucha no violenta, estamos siendo testimonios de Gandhi, tenemos a Martin Luther King, o ese tipo de bandera, por personas aunque no sean católicas. Entonces John Suárez y Regis Iglesias trabajó un poco a la par, aparte de ese movimiento cristiano de liberación, fue preso en 2003, en la Primavera Negra, en marzo de 2003, hubo una detención de 75 de los 75, bueno, después Marta Beatriz, eran 74 hombres y una mujer, Marta Beatriz Roque, en esa ola represiva. Regis Iglesias fue uno de esos presos que luego en 2010-2011, con la intervención del Vaticano, fueron liberados, algunos forzados al exilio, estaban condicionados a que se liberaban al exilio, otros eligieron quedarse, pero estaban como si fuera prisión domiciliaria, no podían salir del país, no tenían plena libertad. De esos, Regis es uno de ellos. Escribe con John Suárez, que John Suárez es un cubano americano que, bueno, yo lo conocí, de hecho es uno de los culpables que yo me haya involucrado tanto con la temática de Cuba. En el 2008 recuerdo patente en Panamá una conversación que tuve con él y me contó la historia de Huermato, de los Cienfuegos y demás, y ahí tanto testimonio de Armando Valladares, y ahí fue que leí los libros de ellos dos, y a partir de leer esos dos testimonios nunca más como uno puede quedar como mirada, ¿no? Es como uno tiene que reaccionar
bueno, John Suárez ayudó mucho a Osvaldo Payán desde el exilio, levantando la voz en foros internacionales, en Ginebra, en Naciones Unidas, y realmente, bueno, que lo hayan. Y menciono esto, y estoy contando un poco la historia, tanto de los autores que escriben los ensayos, como de las personas que ellos rescatan. Porque hay un diálogo, digamos, que hay como que se pasan la posta, ¿no? Digamos, que pasan la antorcha en esta lucha por la verdad. Que si uno ve la historia de Cuba, digamos, Varela y Machí lucharon por la independencia, bueno, Carbó luchó por la defensa por la República, en ese periodo de la República entre 1902 y el 58, y luego siguió la lucha bajo un gobierno totalitario comunista del 59 a la fecha. Entonces, como son personas que rescatan la memoria de todas estas personas, pero los que escriben también tienen un testimonio en sí, digamos, y eso es súper valioso. Luego, el último ensayo lo escribe Joe Suárez, que es un joven evangelista, periodista, escritor, que ha recibido varios premios internacionales, y rescata la historia de Bizet, que además es el último de los ensayos que verán en el libro. Bizet aún vive en La Habana, es alguien que es un médico. Es un médico que luchó por la defensa de la vida. En Cuba está legalizado el aborto de los años 60 y se practican más de 100.000 abortos anualmente, si no más. Entonces son unas contabilizaciones que menciona acá Joe. Pero bueno, además de defender la vida y por ahí tener problemas como médico, negarse a practicar el aborto, es alguien que presentó un proyecto de Emilia, un proyecto de defensa, también pensando en esa transición de defensa de la dignidad humana, ¿no? Uno de los valores que tanto de los conceptos que Jacques Maritain desarrolló como filósofo y pensador del humanismo integral. Entonces, Bizet hace todo, digamos, una activista de derechos humanos como médico, pero en esa defensa por la dignidad humana en Cuba. Esto así como dar un pantallazo de qué se trata, es esta compilación de ensayos, y quiero que entremos más como en diálogo